Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Reciban mi saludo fraterno en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Es un placer volver a encontrarme con ustedes para disfrutar de la reflexión en torno a la palabra de Dios. El día de hoy tenemos un tema titulado Pruebas, pruebas y más pruebas. Vamos a introducir el tema. ¿Qué prueba que estoy pasando? Es una de las tantas exclamaciones para expresar sentimientos encontrados como consecuencia de las pruebas. ¡Ay, Dios mío, ten compasión de mí! Es otra expresión muy común entre la familia de la fe. ¿Quién no ha exclamado un grito de desesperación debido a algún evento circunstancial que produce dolor en quien lo experimenta? Las pruebas las experimentamos todos, incluyendo la familia de la fe. Las pruebas son parte constitutiva de nuestra existencia desde el inicio de la historia humana. Creyentes y no creyentes sufrimos el rigor de las pruebas, hasta nos hacen tambalear la espiritualidad, de la cual tanto presumimos en tiempos de normalidad. El año 2020 y creo que el 2021 son años que pasarán a la historia por haber conmovido y haber hecho tambalear los corazones de los más fuertes. Hace un año inició la pandemia que se está constituyendo en una prueba difícil para casi el total de la población mundial. A muchos se les ha complicado por la pérdida de familiares, se les ha roto el corazón por el dolor y la pena. En estas últimas semanas ha entrado en escena la vacuna que nos inmuniza contra el COVID. Pero entonces se genera incertidumbre, duda, desconfianza sobre si el producto es de la China o de Estados Unidos o de la India. Y se complica el panorama con aquello de que la vacuna hindú produce efectos dañinos. Como decimos en el Caribe, no salimos de una. Estamos experimentando pruebas que afectan nuestra salud emocional, física, relacional, social. Hay pánico en la población. Como consecuencia, la gente reniega, se desespera, no sabe qué hacer. Estamos siendo probados y lo que es más preocupante, nuestra fe se ve afectada. Los invito, hermanos míos, a invocar con el corazón la protección divina a favor de todo aquel que está siendo probado en esta coyuntura. Invoquemos la bendición de Dios para todos aquellos que están menguando su fe debido a las pruebas que han invadido su vida. Invoquemos el favor de Dios para consolidar nuestra fe cristiana, para poner en práctica nuestra creencia, a ser congruentes con lo que decimos ser hijos de Dios. Para esta reflexión hemos escogido algunos textos de la Escritura para entender el significado de las pruebas y cómo bregar con ellas. En primer lugar, definamos qué es prueba. La palabra prueba en la doctrina cristiana alude a las dificultades de la vida que hacen posible probar ante Dios, ante la comunidad y ante uno mismo la profundidad de la propia fe y la realidad de la propia vida cristiana. Así la define el Nuevo Diccionario Bíblico Cristiano, de lo cual colegimos que las pruebas son experiencias que ineludible y circunstancialmente afectan nuestra vida. También las pruebas nos permiten expresarle a Dios sobre cómo lidiamos con ellas, sobre los resultados de la vivencia con ellas, sobre el crecimiento personal como resultante del buen manejo de las pruebas. Las pruebas no necesariamente son destructivas, son aleccionadoras en grado sumo. Así nos dejan entrever los textos escogidos para el desarrollo de este tema. En segundo lugar, Dios permite las pruebas en nuestro derrotero de vida. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2.
y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. 40 años en el desierto, tolerando todo tipo de inclemencias, reacciones adversas de los dubitativos viajeros, ataques del enemigo, pérdidas humanas de casi toda una generación. Los protagonistas de la conquista de Canaán debieron mostrar fortaleza en la vicisitud. Había que probar las convicciones de fe de un conglomerado que se definía como pueblo escogido de Dios. Dicho pueblo tuvo que aprender en el proceso probatorio a cumplir la normativa divina para lograr el objetivo de conquista de la tierra prometida. La del pueblo de Israel es una gran lección de vida para el ser humano moderno. En tercer lugar, las pruebas son el recurso divino para purificar el corazón de sus hijos. Proverbios 17:3: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Isaías 48:10: he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. He tenido la experiencia personal de observar cómo los ingenieros metalúrgicos y sus técnicos disuelven el metal para formar los objetos diseñados previamente. Altas temperaturas para disolver el hierro, el cobre, el aluminio, el oro, cualquier tipo de metal, etc. Solo para que tengan una idea, el agua hierve a los 100 grados centígrados. Nuestra piel no tolera esa temperatura, produciría quemadura de gravedad y hasta producir la muerte. Imagínese usted una temperatura de 1064 grados centígrados, que es el punto de fusión del metal más precioso. Nuestra piel, la materia humana, no resiste esos niveles de temperatura, ni en lo más mínimo. Sin embargo, Dios dice en su palabra que para purificar nuestros corazones y eliminar toda impureza de nuestra vida, aplica a nuestra existencia las pruebas. Las pruebas son para los humanos lo que el crisol y la hornaza para los metales. Una joya, luego de ser sometida a temperaturas elevadísimas, cristianos congruentes, santificados, resistentes, convencidos, fieles, luego de las altas temperaturas que producen las pruebas. Entonces, en vez de menguar la fe por asuntos de pandemia u otros, debemos resistir las pruebas para lograr la fortaleza en el Señor y en el poder de su amor, gracia y misericordia. Tenemos que aprender a ser más que vencedores en las pruebas. En cuarto lugar, las pruebas producen paciencia. Santiago nos dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago nos instruye a bregar con las pruebas con una actitud de gozo. A lo mejor se refiere a pruebas manejables, que igual requieren ser abordadas de la mejor manera. Una actitud de pesimismo, desconfianza, temor, miedo no contribuye al manejo de las pruebas. La actitud tiene que ser la correcta: positiva, motivadora, alegre, con optimismo, con determinación. Es posible enfrentar las pruebas de tal modo. Los resultados de hacerlo así se traducen en paciencia, es decir, tranquilidad, quietud interior para calcular con precisión las acciones a seguir en el proceso de victoria. Paciencia no es parálisis. Paciencia es acción sabia, precisa, contundente, acción tranquila, pero efectiva. Actuar así corrige la desesperación, la ansiedad, la angustia que genera la prueba. Hermanos míos, la prueba de vuestra fe produce paciencia y mucho más. Hay que leer los siguientes textos para saberlo. En Santiago, por supuesto. En quinto lugar,
Las pruebas, tribulaciones, nos capacitan para entrar en el reino de Dios. Hechos capítulo 14, versículos 21 y 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones, pruebas, entremos en el reino de Dios. Las pruebas o tribulaciones son inevitables en la vida, pero también son manejables y por lo tanto superables. La bendición más grande es que nos integra en el reino de Dios, el reino que está bajo el señorío de Jesucristo, cuyos integrantes se deleitan en hacer la voluntad de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, con el fin de seguir proclamando las verdades redentoras a favor del ser humano. Conclusiones. La primera: las pruebas son compatibles con nuestra humanidad y con nuestra fe cristiana. Segunda conclusión: sus efectos van a depender de cómo las asumamos. Si nuestra actitud es derrotista, vamos a sufrir las consecuencias afines. Si nuestra actitud es de gozo, la victoria está garantizada. Tercera conclusión: que la pandemia y las vacunas nos afligen, que sea hasta este momento. La palabra de Dios nos exhorta que así como a los metales se los funde a elevadas temperaturas para obtener un producto diseñado, las pruebas purifican el corazón y maduran nuestro carácter. Cuarta y última conclusión: superar las pruebas nos abre las puertas del reino de Dios. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, oramos en esta mañana, en este momento, para que tú bendigas a todo aquel que escucha y ve esta reflexión, que llenes su corazón de gozo, de paz, de tranquilidad, de quietud, de adoración, de alabanza, en medio de esta circunstancia difícil que nos toca vivir, a creyentes y no creyentes. Dios Todopoderoso, te pedimos con la actitud correcta que nos libres de esta prueba, que se torna larga, que se torna difícil. Ayúdanos a librarla con la mejor actitud. Ayúdanos a librarla actuando sabiamente conforme a tus directrices. Bendice nuestras vidas, bendice nuestras familias, bendice, oh Dios, la humanidad entera, bendice a los médicos, bendice a las enfermeras, bendice a los sufrientes, bendice a los familiares de quienes están experimentando una prueba tan difícil como la que produce el COVID. Líbranos, oh Dios, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.